Había un hombre de entre los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo que ya es viejo? ¿Qué acaso se puede meter en el vientre de su madre y volver a nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu no entrará jamás en el reino de Dios. Porque lo que una vez nació de la carne es carne, pero lo que un día nace de nuevo del Espíritu, Espíritu es. Así que no te sorprendas de que te estoy diciendo: te es necesario nacer de nuevo. Amén. En esta prédica de hoy vamos a ver qué es nacer de nuevo bíblicamente, de a de veras. No como algunos creen por ahí que es esto, es lo otro. No, vamos a verlo bíblicamente, qué es nacer de nuevo. Desde hace 8 o 15 días estamos hablando temas sobre el plan de Dios de salvación, por qué tenía que morir Jesús, qué es salvación y qué es salvarse. Para ello vimos la prédica pasada qué cosa no es salvación, qué cosa no es salvarse. Vimos que salvación no es repetir una oración de fe, no, para nada. Vimos que salvación no es decir te acepto Jesús, eso es una blasfemia, Él es el que nos acepta a nosotros. Que salvación no es decir te recibo, ya recibí al Señor Jesús, ya hice mi oración de fe, ya tomé mi decisión. Todo eso no es salvación. Esas son herejías que el cristiano que no lee Biblia, que no le ha importado Dios, cree que es ser eso salvación porque ha tenido desinterés de la palabra. Se lo dijeron por ahí unos falsos maestros o una iglesia light y dijo: pues ya, yo hice mi oración de fe, soy salvo. Eso no es salvación. Ya lo vimos, lo explicamos. Pero como vimos que eso no es salvación, ahora la prédica es, bueno, ¿qué cosa sí es salvación? Y dentro del qué cosa sí es salvación va a haber 2 prédicas. En esta primero vamos a ver que para salvarse el Señor Jesús dijo que el requisito indispensable para entrar en el reino del cielo. ¿Tú quieres entrar en el reino del cielo, hermano, hermana? ¿Sí? Bien. El único requisito que hay en la Biblia, el único, el más grande, el inviolable, el que no se puede prescindir de él, es imprescindible ese requisito, tiene que ser que nazcas de nuevo del Espíritu Santo. O sea, de Dios. Si no naces de nuevo un día de Dios, no entras. Si solo naciste de la carne un día, carne eres. Pero si naces del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de arriba, Espíritu eres. Y solamente si naces de nuevo podrás ver el reino de Dios. Eso es salvación, porque no entra arriba en el reino de Dios alguien no salvo, ¿cierto? Eso es salvación, nacer de nuevo. Pero primero vamos a ver en esta prédica qué es nacer de nuevo de a de veras. Y en la segunda, de aquí 8 días si Dios permite, veremos y cómo nazco de nuevo. ¿Cómo le hago? ¿Qué requisitos hay? Entonces, en esta prédica el Señor Jesús, noten que en este pasaje le dice a Nicodemo 4 veces en un solo pasajito, le dice: de cierto te digo. En el griego ahí dice amén, amén. Es decir, así tiene que ser a fuerza. Amén. De cierto te lo digo. Y al final le dice: mira, no te sorprendas de que te estoy diciendo tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué le dice no te sorprendas ni te maravilles? De cierto te lo digo. ¿Por qué tiene necesidad Jesús de decirle 4 veces de cierto? Pues porque es verdadero lo que está diciendo. No es una parábola, no es una metáfora, no es algo que suena bonito en la Biblia, que el cristiano aprenda a decir: es que hay que nacer de nuevo, es que yo nací de nuevo. No es una frase bonita, es una realidad
espiritual. Es una obra poderosa que Dios hace, donde hace nacer de nuevo a la persona. Y literalmente es nacer de nuevo, porque la hace morir y luego la hace renacer, ¿sí? Por eso es que cuando Nicodemo le dice, ay, ¿cómo me voy a meter en el vientre de mi madre? Jesús le dice, no estoy bromeando, es en serio, no te sorprendas. Naciste de carne, naciste del Espíritu, solamente si es eso, entras al reino. De tal manera que esto cobra suma importancia, porque al ser el único requisito que hay para entrar al cielo y para salvarse, la pregunta es, ¿ya naciste de nuevo, cristiano? Mira que no dije hermano o hermana, sino cristiano, que te congregas. ¿Ya naciste de nuevo? Porque no todo congregante es hermano. Hermano en Cristo tiene que haber nacido del mismo Padre del otro Hijo de Dios. Este de acá nace de nuevo un día del Espíritu Santo de Dios y pasa a ser hijo del Dios Altísimo. Tiene un padre. ¿Dónde están sus hermanos? Los que sean hijos del mismo Padre. Si esta persona de acá es inconverso y no ha nacido de nuevo, no es su hermano. Si es cristiano que se congrega, pero no ha nacido de nuevo del Espíritu Santo, no ha recibido Espíritu Santo de adopción, por el cual clama Abba, Padre, no es hermano del cristiano de acá, ¿sí? Este es hijo de Dios, este no, este solo es cristiano. Pero si nace de nuevo, entonces son hermanos. La pregunta es, cristiano, ¿ya naciste de nuevo o solo repetiste una oración de fe? ¿Ya tienes Espíritu Santo? ¿Estás seguro que por decir, Señor Jesús, te acepto en mi corazón, recibiste el Espíritu Santo? ¿O acaso todavía no eres salvo? 99% de los casos, y no estoy mintiendo, 99% de los casos que yo le pregunto a un cristiano, ¿ya naciste de nuevo? Me dice, sí, ya me bauticé. Pero ¿quién te dijo que bautizarse en el agua es nacer de nuevo? ¿Dónde dice eso la Escritura? No lo dice. Pero ¿no dice acaso que nazca del agua y del Espíritu? Ajá, ok, sí. Vamos a suponer que el agua fuera el bautismo de agua, que no lo es. Vamos a suponer. Pero ¿acaso no dice también del Espíritu? Tú te metiste al agua, pero recibiste Espíritu Santo. Dice del agua y del Espíritu. No dice nomás del agua. Entonces, ¿por qué tú me respondes? Ya me bauticé, me metí al agua. ¿Estás medio nacido entonces o cómo, no? Ahí dice agua y espíritu. Pero resulta que nacer del agua no significa meterse al agua, a bautizarse, a sumergirse, ¿sí? Porque la Biblia dice, y lo vamos a ver ahorita en Ezequiel, que el agua, ¿sí?, es agua de vida que Dios rocía sobre nosotros. No es agua H2O líquida. Es agua de vida. En Ezequiel dice, rociaré sobre ustedes agua limpia, yo la rociaré, Dios, y los salvaré, los limpiaré de inmundicias. El agua es la representación de cuando nosotros nos arrepentimos, porque la Escritura dice decenas de veces, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El bautismo que os predicó Juan era bautismo de arrepentimiento. Iba Juan por el desierto predicando bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Iba bautismo de arrepentimiento. Bautismo es inmersión, sumergirse. O sea, la Biblia está diciendo, Juan estaba predicando la inmersión en agua, ¿sí?, de arrepentimiento. Si no se arrepentían, de nada servía meterse al agua. Llegaron los fariseos y los maestros de la ley con Juan el Bautista, ¿recuerdan? Amén. Para que los bautizara. Otros llegaron a preguntar, ¿tú quién eres? ¿Quién te mandó? Pero otros de repente llegaron a que los bautizara. ¿Y qué les dijo Juan el Bautista? Generación de víboras, ¿sí?, hipócritas. Primero, den frutos dignos de arrepentimiento. Yo no vengo a meter al agua, a bañar gente. No son los baños Juan Bautista, ¿sí? Yo predico que se arrepientan y crean en aquel que viene. Pero ustedes no se han arrepentido, arrepiéntanse primero, den frutos dignos de arrepentimiento y entonces los puedo bautizar. Y no empecéis a decir tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios es capaz de darle a Abraham hijos aún de las piedras. Hipócritas. Eso les dijo Juan el Bautista. No les dijo, ay sí, mira, métete y quedas limpio de pecados. No, demuestra con tus frutos que te arrepentiste. Hipócrita, así les dijo. Entonces Juan anunciaba un bautismo de arrepentimiento. El agua
era porque te arrepentías, no porque tenías mugre, ¿sí? El agua era para un símbolo, para que se viera que tú te habías arrepentido y creído en ese tiempo en aquel que venía. Entonces, ahí en Juan 3, eso de nacer del agua y del Espíritu significa nacer del arrepentimiento, ¿sí? Y la pureza de agua viva que Dios nos da, y de su Espíritu Santo. Son dos cosas: el agua, que es el arrepentimiento, y el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Dónde está aquello de que ya nací de nuevo, me metí al agua? Muchos dicen, bajé a las aguas. Eso no es nacer de nuevo. Vamos a ver qué cosa sí es nacer de nuevo. El Señor Jesús le hace tantísimo énfasis a que si no cree y que si se sorprende que está diciendo una metáfora porque no era así, le dice, no te sorprendas, es en serio. No te maravilles de que te digo, tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, o no entras al cielo. Hermano, ya naciste de nuevo, de verdad. Ahorita vamos a ver cuáles son las características de un nacido de nuevo, y no se pueden refutar, ni violar, ni cambiar, porque lo dice la Biblia. Si tú las tienes, gózate, naciste de nuevo, entrarás al reino de los cielos y permaneces en santidad. Pero si no las tienes, va a ser tu momento de reflexionar, de decir, ¿qué he hecho yo entonces todos estos tiempos en la iglesia? Perdiendo el tiempo porque no soy santo, no soy nacido de nuevo, etc. Te toca a ti analizarte. Vamos a ver con calma. Bueno, eso es lo que dijo Jesús acerca de ese nacer de nuevo. Pero, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Por qué Jesús dijo nace de nuevo? Proféticamente, ¿de qué hablaba Jesús? Bueno, vamos a ver en la Biblia, váyanse buscando Ezequiel 11 y ahorita les digo el verso. Nosotros vamos a ver que Jesús, cuando le estaba diciendo eso a Nicodemo, le insistió tanto en no, es en serio, de cierto, no te sorprendas, tienes que nacer de nuevo, no estoy jugando, es en serio, no es broma. Tuvo que hacer tanto énfasis porque en verdad no es broma, es literal. No es metáfora, no es un cuento, no son palabras bonitas, ni una comparativa de el reino de los cielos es como alguien que nació de nuevo. No, es de a de veras nacer de nuevo. Por eso el énfasis que hizo Jesús en tanto, amén. ¿Por qué? ¿De qué nacer de nuevo estaba hablando Jesús? Bueno, el Hijo de Dios estaba citando su propia palabra que había dado por su Espíritu antes al profeta Ezequiel, en donde el profeta Ezequiel ya había hablado de eso, ¿sí? De un nuevo nacimiento donde Dios iba a hacer una obra con su Espíritu Santo, del nacer del Espíritu. Entonces Jesús repitió lo que ya había dicho a Ezequiel. Vayan a Ezequiel 11 y vamos a ver que proféticamente es literal el nacer de nuevo, es de a de veras, es una obra poderosa. Dice en Ezequiel 11, verso del 18 en adelante, dice: y volverán allá y quitarán de su tierra todas sus idolatrías y todas sus abominaciones y pecados. Y entonces yo les daré un corazón y un espíritu nuevo que pondré dentro de ustedes. Ojo, un corazón y un espíritu nuevo, ambas cosas. ¿Cuál espíritu nuevo? Aquí todavía no lo dice, pero esperen. Dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Qué entendemos por esa persona tiene corazón de piedra? Que es duro de corazón, que es malvado, que es perverso, ¿sí? Entonces por eso Dios dice aquí, les daré un nuevo espíritu y nuevo corazón. Les voy a quitar ese corazón malvado que tienen y les daré un nuevo corazón. Quiero que te hagas una pregunta aquí, mi hermano. ¿Dios miente? ¿Mintió cuando dijo acaso, te voy a quitar el corazón sucio que tienes y te voy a poner uno nuevo? ¿Lo mintió? No mintió. Y ahorita vamos a ver en los frutos de un nacido de nuevo cómo no mintió Dios. Se nota que no mintió. Bien, y pondré un nuevo espíritu, dice. Verso 26. ¿Para qué? Y ojo con esta frase. ¿Para qué? ¿Para qué? Es que hay un motivo, hay una razón para poner corazón nuevo y espíritu nuevo. Para que anden ahora sí en mis ordenanzas, y entonces guarden mis decretos, y entonces los cumplan, y entonces ustedes me sean un pueblo,
y entonces yo sea a ustedes su Dios. Solo entonces me serán por pueblo y entonces yo seré su Dios. Antes no, ¿sí? Porque antes andaban con corazón de piedra duro y con sus abominaciones, idolatrías y pecados, ¿sí? Y corazón perverso, y Dios no es Dios de perversos, ¿sí? Entonces, ya están en el capítulo 11. Váyanse a capítulo 36, verso 25. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. A ver, ¿quién está hablando ahí? Dios. ¿Quién es el que esparce el agua limpia? Dios. Entonces, el nacer del agua y del espíritu nuevo es meterse al agua líquida que los hombres disponen para que otro hombre se meta. No. ¿El hombre que provee esa agua limpia de inmundicias a la persona que se mete? No, porque no está hablando Dios de una agua líquida H2O. Está hablando, dice, Él esparcirá agua limpia y los limpiará, ¿sí? Agua de vida eterna, agua purificadora, perdón y misericordia de Dios. Eso es el agua, ¿sí? Bueno, entonces esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias. Verso 26, vuelve a decir, y les daré corazón nuevo, ¿sí? Y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Vuelve a decir lo mismo, ¿sí? Nuevo espíritu que Él nos dará, espíritu nuevo. Van dos veces que dice la Escritura que Dios nos daría un nuevo corazón, ya noble y no sucio, y un nuevo espíritu. Van dos veces, pero no ha dicho qué espíritu es. Pero abajito, en el verso siguiente, dice, y os daré un corazón de carne. Verso 27, y entonces pondré dentro de ustedes mi espíritu. ¿Qué espíritu pone Dios a las personas que llegan a Él? El Espíritu Santo de Dios. Mi espíritu, dice, yo lo pondré dentro de ustedes. Y se acuerdan que hace un rato dije, ¿para qué? Hay un motivo. Aquí también hay un motivo. Dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu, verso 27, y yo haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Yo lo haré. En la ley de Moisés, Dios decía, ustedes hagan. En la gracia, por el Espíritu Santo de Dios, por la ley del Espíritu y no la letra, Dios dice, yo haré que ustedes lo hagan, ¿sí? Yo haré que guarden mis mandamientos. ¿Por qué? ¿Cómo lo haré? Porque viviré en ustedes, será mi espíritu, y mi espíritu es santo, y los guiará a justicia, a verdad y a misericordia. Yo haré que se muevan en eso, ¿sí? Ahora bien, por eso es que proféticamente, eso es literal, nacer de nuevo. Esas son las palabras que estaba citando Jesús el Señor respecto de un nacer del Espíritu y de un agua, ¿sí? No era algo nuevo que decía Jesús ahí, ya nos lo había dicho antes ese Hijo de Dios por medio de su profeta Ezequiel. Entonces, proféticamente ahí está en Ezequiel. Pero ahora, eso es proféticamente. Ahora, ya en la realidad, entendible hacia el humano, eso es proféticamente, pero ahora en la realidad, ¿qué es eso de nacer del Espíritu? De un nuevo Espíritu. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se da? ¿Por qué dices, Martín, que eso es real? Bueno, primero, no lo digo yo, Martín, lo dijo Jesús, de cierto, de cierto. Y si el Señor dice es verdad, verdad, nadie pone en tela de juicio eso. Es literal, que naces de nuevo de a de veras. Yo quiero que ustedes recuerden que ¿qué pasa cuando a una persona le quitan el espíritu de vida que tiene? El espíritu de hombre humano, que es espíritu de vida humana. Recuerdan que en Génesis la Escritura dice, y sopló Dios sobre Adán y le dio espíritu o aliento de vida. Y entonces
pudo llegar a ser Adán, dice, un alma Viviente. viviente, porque recibió espíritu de vida humana. Y ese espíritu de vida es el que nos hace a nosotros ser humano viviente, como Adán, un alma viviente. Si no tenemos ese espíritu de vida humana, ¿sí?, se nos sale el espíritu, no podemos ser un alma viviente. Tenemos que tener espíritu, no es el Espíritu Santo, es espíritu de vida de hombre. El que le dio a Adán, el que tenemos nosotros, todos los hombres, en algún día de cuando nacemos. Pero Dios va a poner otro espíritu, va a hacer un cambio, ¿sí? Un cambio de espíritus ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando a un hombre que ya nació y vive, le quitan el espíritu de humano o espíritu de vida humana que tiene? ¿Qué pasa si a un hombre le quitan el espíritu? Se muere. Se muere. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. En Juan 6:63 dijo el Señor Jesucristo: la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Así dice literal, ¿sí? Y si nosotros vemos que eso es lo que da vida, podemos ver en Génesis 7:22 que dice: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Tenía espíritu de vida, pero Dios se lo quitó. Por ejemplo, en Génesis 25:8 dice: y exhaló el espíritu a Abraham. Exhaló es sacó, ¿no? Lo exhaló. Exhaló el espíritu a Abraham y murió. Génesis 25:17: y exhaló el espíritu Ismael y murió. Génesis 35:29: y exhaló Isaac el espíritu y murió. La carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Entonces no es un misterio, ni debería de extrañarnos decir que digamos que si a un hombre se le quita el espíritu de vida, muere. Hay muchos más pasajes en la Biblia, ¿sí?, en donde, por cierto, hay algún pasaje donde alguien que murió recibe otra vez el espíritu de vida y vuelve a vivir, ¿no? Bueno, hay varios pasajes de esos. Entonces, esto lo saben hasta por naturaleza las personas, los brujos, los adivinos que andan por ahí, que hacen sus viajes astrales. Saben que si se salen de su cuerpo, su espíritu, y después no regresan pronto, ya no, ahí se queda el cuerpo muerto, ¿sí? Pero no vamos a dar doctrina de adivinos y de brujos, no. Yo digo que hasta ellos lo saben por naturaleza. Pero la Biblia dice: se sale el espíritu, no tienes vida, estás muerto. ¿Ok? Bien. Ahora, para que entendamos bien esto del nacer de nuevo, ya que entendimos estos pasajes, yo quiero que vean qué pasa, cómo es verdaderamente el nacer de nuevo. Yo quiero que me acompañe, que me ayude una hermana. A ver, pásale por acá. ¿Por qué el Señor Jesús dijo que es literal nacer de nuevo? Yo creo que todos ustedes, hermanos, saben que en la Biblia dice muchas veces que nosotros morimos con Cristo a nuestro cuerpo pecaminoso carnal. ¿Recuerdan esos versos, no? Que con Cristo estamos muertos. O luego, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero muchas veces dice que morimos en Cristo. Morimos. Bien, eso, todos esos versos que ustedes conocen que dice que morimos en Cristo, tampoco son una simbología ni una metáfora. Es real. Morimos de a de veras cuando llegamos a Cristo. No es metáfora, entiéndanme por favor. No son palabras bonitas. Literalmente te moriste de a de veras. Y luego volviste a vivir, pero sí te moriste. Y lo vamos a demostrar ahorita con la Biblia. Cuando Dios dice que va a poner un nuevo espíritu, va a hacer un cambio de espíritus. Dice que los va a limpiar de idolatrías, de abominaciones y de todo eso. Hay muchas personas que están endemoniadas, que aparte del espíritu de vida, tienen espíritu de alcoholismo, de prostitución, de idolatría, de etcétera, ¿no? Aparte del espíritu de vida. Entonces Dios no puede dejar los espíritus inmundos en ese cuerpo para llegar a vivir juntito a ellos en nuestro cuerpo. No, tiene que hacer limpieza. Eso es obvio. ¿Estamos de acuerdo? Es obvio, ¿sí? Si nuestro cuerpo va a ser templo del Espíritu Santo, como dice la Escritura, no va a llegar a vivir en ese templo unos demonios y Jesús. No, hace limpieza, ¿sí? Y todo espíritu inmundo y toda suciedad la saca. Y nuestro espíritu anterior que teníamos de hombre humano era un espíritu sucio,
lleno de pecado, que dice que hasta nuestro corazón se hizo de piedra por inmundicias y abominaciones e idolatrías. Contaminado ese espíritu de hombre. Dios tiene que cambiar ese espíritu por uno nuevo, como vimos en Ezequiel. Ahora bien, ya vimos que también ahí el Señor Jesús dice, el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, si ya entendieron eso, ¿qué pasaría si a esta hermana, que se llama Daniela, qué pasaría si Dios le quita el espíritu de vida que le ha dado? Se muere. Se muere. Ahora, yo no soy Dios ni tengo poder para quitar espíritus, pero ustedes supongan que yo pudiera quitarle su espíritu, ¿sí? Supongan que yo puedo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo y yo le voy a quitar su espíritu. ¿Bien? Te agarro tu espíritu y se lo quito. El espíritu de vida que tiene, se lo quito. ¿Vale? ¿Qué pasa con la persona que le quité el espíritu de vida? Se muere, Dios lo dice. Sin espíritu está muerto el cuerpo. Vale, vamos a poner aquí su espíritu, acá sentadito tantito, ahí te quedas. Ahí está. Tenemos a una mujer muerta. Ahora, vamos a suponer que yo puedo regresarle su espíritu. Hay pasajes en la Escritura en donde se nos muestra que personas que habían muerto recibieron de nuevo el espíritu de vida y volvieron a vivir. Uno de ellos es Lázaro, ¿se acuerdan? ¿Sí? El hijo de la viuda de Sarepta, etcétera, ahí con Elías, hay varios. Pero es porque el espíritu de vida regresa a ellos. Entonces vamos a suponer que yo le voy a regresar su espíritu a esa persona muerta, a esa mujer. Ahí está. ¿Qué pasa? Vuelve a vivir. ¿Qué me pasó? ¿Estás bien? Sí, ¿Qué te pasó? ¿Qué cuentas o qué? pues estaba yo en la silla en el culto y ahorita pues estoy acá. Y te sorprendes, ¿no? Ajá. Sí, Ok. Bueno, vete a tu silla, sigue. ¿Qué estabas haciendo ahí? en el culto. Adorando. Bueno, pues corre, sigue a lo que estabas haciendo, córrele. Bien, fíjense, si esta mujercita se muere, pero cuando regresa, cuando se levanta, ¿qué pasó con ella? ¿Volvió a nacer? No. ¿Qué pasó entonces con ella si no volvió a nacer? Volvió a vivir. Volvió a vivir. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre volver a nacer, de lo que habla Jesús, y volver a vivir? Es bien sencillo. Cuando una persona se muere y vuelve a vivir porque recibe su mismo espíritu de vuelta, como el caso de Lázaro, ¿sí? Esa persona, al recibir su mismo espíritu, vuelve a la vida y es ella misma. Aquí la hermana dice, ¿qué me pasó? Yo estaba ahí en el culto y ¿qué hago acá? Bueno, pues regrésate. Ella es ella misma, ¿sí? No hubo un cambio en ella, solo volvió a vivir. En Lázaro así fue, ¿sí? Lázaro no después empezó a decir, pues ahora ¿quién soy? ¿Tú quién eres? Soy María. No, María no te conozco. Y eso que era su hermana, ¿no? No, era el mismo Lázaro. Volvió a vivir, igual que en el ejemplo de la hermana. Vuélveme a ayudar, ¿sí? Pero ahora vamos a ver la diferencia con el volver a nacer del que habló Jesús, que ya no es volver a vivir, es volver a nacer, ¿sí? Para volver a nacer, yo entonces voy a hacer otra vez el experimento de que le voy a quitar su espíritu a la hermana. Supongamos que yo pudiera hacer eso. Pero fíjense, esta hermana, ahí sus papás nos van a dar testimonio de esto. Esta hermana es medio especial en algo, ¿no? En algunas cosas. A esta hermana, por ejemplo, no le gusta el jamón, ¿verdad? No. Que le contaron algo por ahí de cómo hacen el jamón y quién sabe qué, y ya le dio asco. Ya no le gusta el jamón desde entonces. Y lo detesta, entre otras particularidades, ¿va? Entonces, esa es Dani, la hermana Dani. Vamos a quitarle el espíritu, a ver qué pasa otra vez, el espíritu de vida de hombre humano, ¿vale? Supongan que ella no es hija de Dios, nacida de nuevo ya convertida, sino que es cualquier mujer de la calle, ¿vale? Vale. Entonces le quito su espíritu de vida, lo voy a sentar aquí. Ya azotó la hermana. Bueno, ella se muere muy tiernamente, ¿no? Porque hay otros que azotan bien. Ella está muerta. ¿Ya está? Ahí está, ya se murió. Bien, ahora vamos a hacer un experimento. Ayúdame tú, hermana Gil. Pásale.
Estamos explicando la diferencia del volver a vivir, que fue hace un rato, con el volver a nacer. Esta es la hermana Gil. Ella, a diferencia de la hermana muerta, esta que tenemos aquí, Dani, a la hermana Gil le encanta el jamón, ¿sí? Y entre otras particularidades que tiene. ¿Tú eres a la que le gusta el jamón? Sí. ¿Sí? Me gusta Vale. mucho. ¿Te gusta mucho el jamón? Quiero que se note bien claro el experimento con esta que está muerta ahorita, que no sabe. Entonces vamos a hacer que la hermana se coma su rebanada de jamón, ¿sí? Qué rico. A ti te gusta mucho, ella no, ¿vale? Entonces vamos a quitarle el espíritu ahora, ¿sí? Se cayó. Ya, ahí está muerta. Vamos a regresarle ahora a esta hermana un espíritu, pero ahora ya no le voy a regresar su espíritu que había yo sentado aquí. Ya no se lo regreso el mismo de Dani. Le voy a poner un nuevo espíritu, el espíritu de la hermana Gil, que estaba acá. Su espíritu lo sentamos acá. Entonces vamos a ponerle a ver qué pasa a esta hermana un nuevo espíritu diferente. A ver qué pasa. Ay, ¿y qué me pasó? ¿Qué te pasó? ¿De qué o qué? Es que estaba comiendo un jamón. ¿Estabas comiendo un jamón? ¿Te gusta el jamón? Sí. Aquí está tu jamón. ¿Sí? Cómelo. Gracias. Sale. ¿Quieres? No, gracias. Llégale. Cómete tu jamón. Cómetelo. Ya te gusta el jamón, ¿verdad? Bien. Oye, pero ¿qué no? ¿Ayer no te gustaba el jamón? Es que yo te veo como que eres Dani, te ves la misma, pero pareces otra persona, ahora ya hasta te gusta el jamón. ¿Qué onda contigo? ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy te gusta? No, pues tú no sabes por qué, pero bueno, ya, ten tu jamón, llégale para allá. Bueno, este no es tu jamón, vete para allá. A ver, hermana, levántense, dele su espíritu para que se levante. Llévate tu jamón. ¿Sale? Gracias. Ahora, hermanos, esto es importante, ¿no? Parece que es pues un juego o algo así, pero no. Yo este ejemplo se los pongo a toda persona que le evangelizo y le platico sobre cómo se nace de nuevo. Es que esto es así, literal como lo vieron. Porque en este caso, hicimos el ejemplo con ponerle a la hermana Dani un espíritu de otra persona. Cuando se lo pusimos, ¿qué pasó con esa hermana Dani? ¿Volvió a vivir? No. ¿Qué pasó? Volvió a nacer. Volvió a nacer, porque ahora era una persona diferente, tenía otro espíritu, ya le gustaba el jamón, cuando que ayer no, ¿sí? Y ahora ya le gustaba también, no sé, otras cosas que le gustaran a la hermana Gil, el refresco, y el caso es que le gusta ya lo de Gil, porque tiene el espíritu de Gil. En ese ejemplo, así sucedería. Pero ahora, ¿qué pasaría si en lugar de que un espíritu de otro hermano o de Gil se le metiera a la hermana Dani, cuando Dios le quitara el espíritu antiguo, ¿qué le pasaría a esa persona? Se muere. Literalmente, esa persona que iba a buscar a Jesús, a entregarse a Dios, a pedirle perdón, arrepentido y a decirle que lo limpie y que lo acepte en su reino, que lo limpie de sus inmundicias, que rocíe sobre él agua limpia de vida y lo limpie. Esa persona, para que Dios le dé su espíritu, tiene que quitarle espíritus antiguos, mugrosos y sucios, porque no pueden habitar los dos ahí. Entonces esa persona, al quitarle Dios espíritu antiguo, literalmente muere de a de veras. Será en una fracción de milisegundos. Cuando está ahí de rodillas orando, quizá la persona no cae al suelo, ni tiempo le da de caer al suelo, pero de que muere, muere. Dios le quita espíritu antiguo y muere, ¿sí? Dios no lo deja muerto media hora, ni espera que dé el gol paso ahí en la tierra y se pegue en la cabeza, no. Ahí en su humillación, hincado, postrado, llorando, ahí muere instantáneamente y en milisegundos Dios le cambia el espíritu y le da el nuevo, que es el de él. En milisegundos Dios le quita el corazón. ¿Qué pasa si a alguien le quitan el corazón? Se muere. Pues literalmente Dios le quita el corazón antiguo y le da uno nuevo, ¿sí? Le quita el corazón suyo y le da uno nuevo. La persona muere en Cristo. Al hombre antiguo, pecaminoso, carnal, muere a él. Y en ese milisegundo que ya quedó muerto y que ni cuenta se dio, fue un parpadeo, Dios le da un nuevo espíritu. ¿Y qué pasó con ese que murió unos segundos, unos milisegundos? Si estaba muerto durante milisegundos, literalmente, cuando Dios le quita espíritus antiguos, ¿qué pasa cuando Dios le da espíritu nuevo? Vuelve a nacer.
no vuelve a vivir, vuelve a nacer. Porque al igual que en el ejemplo de las hermanas, a la hermana Dani ya le gustaba de repente el jamón porque tenía el espíritu de una hermana que le gustaba el jamón y antes no le gustaba. Entonces, una persona que muere en Cristo, se le es quitado espíritu antiguo inmundo y viene el Espíritu Santo de Dios y vive dentro, la persona vuelve a nacer, pero no es la misma criatura, es nueva criatura. Eso tampoco es una frase filosófica, de poesía que suene bonito. No, Señor, es real. Por eso dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 5, de tal manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que Dios hace nuevas las cosas. Nuevecito. Dios no es mentiroso. No está diciendo eso porque no tenía que hacer y dijo, voy a poner algo que suene bonito. Hay una nueva criatura. No, es de a de veras. La persona murió porque Dios hace nuevas todas las cosas. También en Apocalipsis dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Sí? Y si va a hacer a su hijo, a alguien lo va a hacer su hijo, no lo va a hacer su hijo sucio, inmundo, con espíritus inmundos y corazón podrido. No, ¿y sabes qué? Mira, ¿quieres ser mío? Vale, te voy a perdonar. Voy a rociar sobre ti agua limpia y te limpiaré de inmundicias, como dice en Ezequiel. Te voy a quitar ese corazón sucio de carne, porque yo, remendártelos, no, cuando acabo, ¿no? Mejor nuevo. ¿Para qué remendado? ¿Sí? Surcido y parchado, no. Nuevecito, saque ese corazón sucio, lo quitaré de en medio de su carne, dice así el versículo, y les pondré un corazón nuevo. Corazón que sí sirva, con el que sepan amar y obedecer mis estatutos. Y también espíritus inmundos, sáquense fuchi y tome un nuevo espíritu. Mi espíritu, dice el Señor. ¿Sí? Espíritu Santo. Y cuando el Señor vuelve a la vida a esa persona, la vuelve a la vida con una nueva creación, nuevo espíritu. Por eso, ojo, atención, muchos esto no lo saben, que son cristianos y no saben lo que voy a decir ahorita porque no son hijos de Dios, solo son cristianos de congregación, congregantes. Por eso no saben lo que los hijos de Dios por naturaleza sabemos. ¿Qué cosa? Que si recibiste Espíritu Santo, te guía el Espíritu que tienes dentro, Santo, a la santidad, a la justicia, a la verdad, a la piedad, a la misericordia, al perdón. No en balde dice en 1 de Juan, el que no ama no conoce a Dios ni nunca lo ha conocido, porque Dios es amor. Entonces, piedad, justicia, misericordia, santidad, pasión de Dios, hambre de la palabra, hambre de hablar y de predicar. Eso, mis hermanos, es lo que los que somos de Dios sabemos por naturaleza. Nadie nos lo enseñó, de hecho. El primer día que yo me convertí, a mí no me había hablado ningún hombre, ¿sí? Me convertí leyendo Biblia en casa ahí, me convertí y al otro día, todo el día ya estaba yo predicando el evangelio en la calle. ¿Quién me lo dijo? El Espíritu Santo. ¿Quién me lo dijo? Un hombre no, ¿sí? Pero si 2 días antes, ojo, y esto ya lo he testificado muchas veces, 2 días antes, yo no sabía que me iba a convertir 2 días después, ¿verdad? Pero 2 días antes de mi conversión, yo le decía a Dios, bueno, Señor, mira, híjole, yo te quiero obedecer, ok, sí, vale. Pero mira, ya es tanto como que andar con mi librito aquí como los mormones en la calle, eso no, yo sí paso, ¿no? O sea, tampoco seamos fanáticos, pero sí te voy a obedecer, sí me voy a arrepentir de mis pecados. Cínico, sinvergüenza, que me atreví a decirle así a Dios, ¿no? Y se lo dije bien convencido y bien honesto, ¿eh? Pero a los 2 días yo me entregué a Dios quebrantado, así arrepentido, con un dolor terrible por haber sido tan sucio y tan inmundo y tan miserable. Le pedí perdón. Yo no sabía que en ese momento estaba naciendo de nuevo, porque a mí no me lo habían explicado como a ti te lo estoy explicando. Yo no sabía que estaba recibiendo un nuevo espíritu, pero sentí lo que sucedió. No lo sabía aquí en la mente, pero lo sentí aquí. Porque de estar llorando de dolor, de tristeza, de arrepentimiento, de carga, de pecado, de repente estar ahí media hora llorando. Ya tenía yo con Dios hablando 1 hora, 1 hora y media, pero llorando ahí como media hora de dolor, entregándome a Él, diciéndole que hiciera de mi vida lo que Él quisiera, que yo era suyo, que me perdonara. De repente empiezo a sentir una paz,
una liviandad de pecado que ya no tenía yo, que ya se había ido. Empiezo de ese llanto a llorar, estaba llorando de dolor y tristeza, ahora lloraba de alegría. ¿Quién me dijo palabra ahí algo? Nadie. ¿Por qué cambió mi lamento en baile de repente, como dice la escritura? ¿Por qué mis lágrimas de dolor y sufrimiento a lágrimas de gozo y de estarle alabando? ¿Quién me lo enseñó? Hombres no, a mí no me predicaron hombres, ¿sí? ¿Quién me enseñó que en ese momento yo tenía que alzar mis brazos, alabarle y luego otra vez caer de rodillas y cantarle y postrarme, y que al otro día yo tenía que andar predicando el evangelio en la calle todo el día? ¿Quién me lo enseñó? El Espíritu Santo. ¿Y por qué tú no lo sabes, cristiano de allá? ¿Por qué tú no lo has hecho? ¿Por qué espíritu hay que no te ha orillado a lo que a mí me orilla el que yo traigo? Dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan: cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo de la verdad, os guiará a toda justicia y a toda verdad, y os enseñará a saber todo lo que yo tengo que decirles. Claro, el que es de Dios, por el Espíritu Santo hace lo que es de Dios. Y después viene a la Biblia y confirma: ahí estaba. Te sorprendes y dices: ay, Señor, pues, ¿quién me lo enseñó? Tú fuiste mi Dios. Tu Espíritu me hace sentir eso. ¿Por qué a veces a algunos cristianos hay que enseñarles? Perdona a tu hermano, hermana, mira, perdona lo que dice el Señor. Mira, ¿qué dice? Mira, ¿qué dice aquí? Sí, que hay que perdonar, perdónalo. ¿Por qué hay que enseñarle eso? Porque no tiene Espíritu Santo. Fácil. Porque el Espíritu Santo a mí, cuando Dios me perdonó, yo pensé inmediatamente en mis enemigos, en personas que en esos tiempos, un par de años todavía atrás, nos habían, a mi familia, querido quitar esta casa, nos defraudaron, nos quitaron dinero y la casa, y estaba por perderla, y ya el banco ya la había adjudicado incluso, y Dios hizo milagros ahí. A esas personas fueron las primeras que me vinieron a la mente, y dije: yo les voy a ir a hablar de Dios, y fui. No me recibieron, pero les dejé disquitos de Biblia debajo de sus puertas, después de que me cerraron las puertas. Pero yo les dije, yo en mi corazón: sálvense, sálvense, oigan Biblia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Quién me dijo? El Espíritu Santo de santidad, de amor, de misericordia. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El Espíritu Santo me transformó en una nueva criatura. Por eso yo sé lo que es nacer de nuevo, y en ese momento supe que ya no era yo. Yo mismo me decía: ¿quién soy? ¿Qué me pasó? Porque todavía días antes, yo estaba escribiéndome con una mujer casada. Y entonces ya había yo quedado con ella de que fuera a mi casa. Resulta que yo me entrego al Señor Jesús, y a los pocos 2, 3, 4 días llega la señora esta, y le abrí las puertas de mi casa. Y ella, yo creo que creyó que ya ahí se iba a poner la acción. Pero no, le dije: siéntate, necesito hablar contigo. ¿Y qué pasó? Le empecé a hablar de Dios. Le dije: ¿sabes qué? Eso que íbamos a hacer está mal, Dios lo ve mal. Y tú crees en Dios, tienes que arrepentirte porque Dios te está buscando. Y esto, se quedó bien así sacada de onda esa mujer. Así, ¿qué le pasa? Se fue enojadísima, ¿sí? Enojada que se fue. Y así lo hice con 2, 3 personas, y pues ya de gay no me bajaba, porque pues ya se me están así ofreciendo, y yo: no, espérate, ¿sí? Eso era antes, ahora yo conozco al Señor. ¿Quién me dijo eso? El Espíritu Santo. Ya sabía yo que ahora eso Dios lo aborrece, ¿sí? Y yo mismo, cuando veía que ya se iban todas enojadas de mi casa, contoneando las caderas, porque iban todas bien arregladitas pues para lo que iban, ¿sí? Y ya se iban saliendo de mi casa contoneando las caderas, y yo las veía salir viéndole las caderas, pero no con morbo. Yo decía: ¿por qué no le entré a eso ahí? ¿Por qué no le dije que sí? ¿Qué me está pasando? Me estoy volviendo loco. Pero no podía yo, porque yo mismo decía: ¿por qué no la recibí? ¿Por qué no hicimos lo que íbamos? ¿Por qué le estuve hablando de Dios? ¿Por qué? ¿Qué me pasa? Y yo mismo me contestaba, bueno, era el Espíritu Santo que me decía: porque ahora soy de Dios. Porque ahora el Espíritu Santo sabe que eso es abominación para Dios, eso es pecado. Me siguen gustando las mujeres, ¿sí? Pero ahora mis pasiones las refrena el Espíritu Santo que hay en mí, ¿sí? Y tengo que hacerle caso, porque todos los cristianos tenemos la libertad todavía de pecar, pero ya no lo hacemos ni practicamos el pecado. Caemos, a veces tropezamos en alguna falta menor, pero ya no practicamos el pecado, porque dice la Escritura: el Espíritu de Dios nos guarda y el maligno no nos vence, dice en 1 de Juan. Entonces, ¿quién me enseñó eso? No tenía maestros hombres, no me estaban predicando como ahorita. ¿Por qué inmediatamente empezó a suceder ese cambio?
porque yo no era el mismo. Porque tu hermano y tu hermana que me estás viendo, que nacieron de nuevo de a de veras, no son los mismos. Por eso luego su vida a santificarse. Por eso luego querer servir a Dios, servir a Cristo. Tenemos la hermana que está detrás de la cámara. Esa hermana estaba becada en una escuela particular, beca al 100% estaba estudiando medicina y era de las mejores estudiantes ahí, por algo beca al 100%, ¿sí? Y que resulta que se entregó a Cristo y dijo, yo quiero servir a Dios de tiempo completo, ¿sí? Dejó la escuela y sirve a Dios de tiempo completo. Otros ven eso mal. Otros dicen, ay, qué barbaridad, cómo dejó la escuela. Es que están pensando las cosas del mundo, como si la escuela los fuera a salvar, como si ser el mejor doctor les fuera a llevar al cielo. Y ella decidió por su voluntad entregarse a servir a tiempo completo a Dios. ¿Quién se lo dijo? Yo no se lo dije. Ella llegó a informármelo. Pastor, quiero hacer esto. ¿Quién te dijo? No, pues es que yo siento, yo quiero. Gloria a Dios, ¿sí? Ya tiene 4 años, 5, ¿cuántos llevas en Cristo? Sirviendo al Señor, ¿sí? Ahí está la otra hermana Dani, que también va por las mismas. ¿Quién les dijo? Dios, el Espíritu Santo. Pero ¿por qué hay otros hermanos que no se ve que haya un cambio? Si son nuevas criaturas, quiero que sepan algo, y es parte de mi testimonio que algún día he de contar completo. Los que me conocen ya lo saben, pero otros nuevos deben de saber algo. Yo antes de ser de Cristo era un tremendo pecador. Y yo era propietario de un bar, aquí le decimos antros en México, de table dance, ¿sí? Eso era, ¿sí? Y andaba metido en cuanto pecado y suciedad se pueden imaginar. ¿Por qué cuando me entrego a Cristo, para mí ahora eso es una vergüenza y una abominación? ¿Por qué? Digo, tengo que testificarlo para que se glorifique el nombre de Jesús, que cambió eso en mí. Pero ¿por qué después de que me entregué a Jesús ya ni siquiera quería mirar hacia atrás? ¿Por qué los que en el mundo me conocían, mis compañeros de universidad, mis amigos, me conocían como un hombre de mundo, de la carne, ¿sí? ¿Por qué se asombran cuando les dice a alguien, Martín es cristiano y es pastor? De veras que no lo creen, ¿sí? Yo no lo creía. ¿Qué me está pasando? O sea, ¿por qué dejé ir a esa mujer toda enojada y ahora hasta anda diciendo que soy gay? ¿Sí? Porque pues, se enojan las mujeres aguas, ¿eh? ¿Qué me está pasando? Nací de nuevo. Dios me dio un espíritu nuevo, diferente, un corazón diferente, y dime si no es verdad. Dime si soy el mismo que cuando era antes de Cristo. No, y dime quién me lo enseñó. Nadie. Por eso es que es real y literal que la persona muere y nace de nuevo con el Espíritu Santo de Dios a una vida nueva, ¿sí? De tal manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevecitas. Por eso es que es literal. ¿Ya me estás entendiendo, hermano o hermana? Sí. Ahora, esto se debe de hacer notorio y ver, porque Dios no es un Dios inútil. Dios inútil tienen en algunas sectas que tienen imágenes y estatuas y su Dios es de piedra. Pero mi Dios es un Dios vivo, todopoderoso, real, que cumple. Entonces, quiero que te imagines algo. La Biblia habla de espíritus inmundos y sus funciones. Si has leído Biblia lo sabrás, si no, pues ya te enterarás. Pero por ejemplo en Lucas 13:11 nos habla de espíritu de enfermedad. Lucas 13:11 dice que tenía espíritu de enfermedad. En Hechos 16:16 dice que tenía tal persona espíritu de adivinación. En Marcos 9:17 dice que tenía un espíritu mudo. Incluso el Señor Jesús le dijo, espíritu sordo y mudo, ¿sí? Yo te mando, sal de él. Bueno, entonces, ¿qué notas que hacían los espíritus de enfermedad, de adivinación, de mudez o de sordera? ¿Qué producía el espíritu de mudez? ¿No oigo? Ser mudo producía mudez. ¿Qué producía el espíritu de sordera? Que la persona fuera sorda. Que sea sorda. Y así, digo, no nos vamos a ir media hora con cada demonio. Pero ustedes saben que cada espíritu, que hay espíritus de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución, de lesbianismo, de homosexualismo, espíritus de fornicación, espíritus de mentira. La Biblia habla de espíritus de mentira y de fornicación también. Bien, entonces, ¿qué produce un espíritu de adivinación? El poder ser adivino. ¿Qué produce un espíritu de mentira? El ser mentiroso. ¿Qué producía un espíritu mudo o de sordera en la Biblia? No producía el espíritu mudo que la persona habla y habla como perico. No.
Ni el espíritu de sordera producía que la persona oyera como radar, no tampoco. Notas que si un espíritu inmundo del diablo, miserable y poca cosa espíritu inmundo, sabe hacer su trabajo, y si es de mentira, produce mentira en la persona en la que se le mete, no produce verdad. Y si es de homosexualismo, no produce virilidad y heterosexualidad, o etcétera, no. Y si es de alcoholismo, no produce sobriedad. Aún esos espíritus inútiles saben hacer su trabajo, y el sabor que tienen, su nombre que tienen, ese sabor le imprimen a la persona, y la persona no lo puede dejar, porque es orillada y movida. Mira, por ejemplo, el espíritu de alcoholismo, no todos los alcohólicos tienen espíritu de alcoholismo, ¿eh? Hay unos que son alcohólicos porque les encanta el alcohol, nada más. Y en esos pasos van buscando cosas más y más y más, terminan en cosas raras, y un día se les mete un espíritu, eso sí. Pero los que sí lleguen a tener espíritu de alcoholismo, tú te vas a dar cuenta que no pueden dejarlo, aunque quieren. Hay personas que solitas se meten en anexos y en centros de rehabilitación, solitas, y se lo pagan ellos, y no pueden dejarlo. Ellos mismos testifican, y es que he luchado y no puedo. ¿Cómo que no puedes si tú quieres? Sí, yo quiero, y es más, ya detesto el alcohol, pero no puedo. ¿Cómo? Dijiste detesto el alcohol, sí, es que ya no quiero. Cosa rara, detesta el alcohol y no puede dejar de ser alcohólico, porque tiene espíritu de alcoholismo. Es movido desde adentro a eso. Bien, ya me entendiste que espíritus inútiles del diablo pueden hacer bien su trabajo, y si son de tal cosa, producen tal cosa. Ahora medita, cristiano y cristiana, si eso hacen los espíritus inútiles, inmundos, el Espíritu Santo, todopoderoso de Dios, que todo lo puede, será inútil para meterse en una persona y no poderle producir lo que Él es, que es santo, santidad. Es espíritu de santidad. ¿Se te mete? ¿Qué te produce? Santidad. Santidad. Porque en el caso de los espíritus inútiles, inmundos, si era de mentira, te producía mentira. Alcoholismo, alcoholismo. Bueno, pues el Espíritu Santo de Dios se te mete, como dice, a vivir, a que seas su morada tú, y dice que te guiará a toda justicia y toda verdad. Está escrito. Y cuando sucede, ¿será Dios un Dios inútil para no producir lo que dijo que iba a producir? No. No. ¿Qué pasa si una persona que dice que es cristiana le ve sus frutos y no se ve que viva en santidad? No se ve que le guste la justicia, no se ve que le guste la verdad, no se ve que tenga misericordia, piedad, perdón, no se ve que tenga amor al prójimo, no se ve que tenga hambre de la palabra, de la Biblia, no se ve que tenga ganas de hablar de ese Jesús, no se ve que tenga ganas de ir al culto a adorar con toda pasión? Cuando no se ve eso, dime, ¿Dios se equivocó y fue inútil para meterse y no poder hacer nada en ese? No. ¿O en esa? No. ¿Qué pasó ahí? No tiene Espíritu Santo, porque Dios no es mentiroso, ¿eh? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no miente. Si Él dijo, te lo cumple. Dice en Ezequiel, yo les daré ese nuevo espíritu y haré que anden en mis estatutos y en mis ordenanzas y los pongan por obra. Dijo, haré, y a la mera hora no hizo. No, sí hizo. Pero si tú no estás viendo este fruto en el de allá y en el de allá, o en ti, es que no tienes Espíritu Santo de Dios. Y es obvio, porque creíste que era, Señor Jesús, te acepto en mi corazón, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, amén. Cristiano, no es así. Te tienes que arrepentir, te tiene que doler lo que Jesús sufrió, lo que padeció por ti. Tienes que conocer el evangelio. Si conociste un evangelio light, lo vimos la vez pasada en la prédica, no te puedes arrepentir porque hay requisitos. Te tienes que arrepentir de lo que diga el verdadero evangelio, no de lo que diga el falso evangelio. Y muchos no han ni oído porque no se los predicaron, y ni lo han visto porque no lo leyeron teniendo Biblia en casa. Después de 15 años no la leen. No son cristianos. No es mi intención que hacer enojar, ponerte ahí todo loco, todo triste, hermano o hermana cristiana. Mi intención es que hoy te salves. La intención de estar haciendo estos videos es que hoy sí te explique a alguien cómo es nacer de nuevo y vengas a Cristo. Esa es la intención. Pero si no te lo digo así directo, que te redarguya,
que te muestro las obras que produce el Espíritu y si no las tienes tú, si no te lo muestro, ¿cómo te convencerás de que no has nacido de nuevo? Tendrías que decir una blasfemia si tú quieres seguir diciendo que sí tienes Espíritu Santo. Porque decir, tengo Espíritu Santo, pero Dios no ha podido hacer nada en mí sobre la santidad, eso es una blasfemia. Porque Dios no es inútil, el inútil eres tú, ¿no? Que no lo quieres obedecer, que no quieres realmente entregarte para que Él te dé su Espíritu y entonces ya puedas ser guiado a toda justicia y toda verdad. ¿Cuáles de los verdaderos cristianos que tú ves en la Biblia eran como ves a tus cristianos de alrededor o a ti mismo o misma? Ninguno. Y los que llegaban a ser así, ¿cómo aparecen narrados? Como los falsos, los tibios, los que Dios va a vomitar, ¿sí? Los que amaron más el mundo, como amando más el mundo que las cosas de Dios, etc. Así son nombrados. Y así está el 99% de la cristiandad ahora. ¿Cuáles ves como Pablo, Pedro, Apolos? Mira, Apolos me gusta su testimonio porque medio oyó y ya se andaba poniendo a predicar ahí, todo emocionado. Hasta que Priscila y Aquila dicen, a ver, vamos a enseñarle bien porque este tiene una pasión por Dios, ¿sí? Y cristianos que les das estudios bíblicos, que les das un montón de argumentos y Biblia en griego, en hebreo, en ruso y chino y todo, lo tienen guardado ahí, nunca hablan palabra de Dios, nunca lo utilizan para edificar. Les vuelves a preguntar de aquí a 8 días y ni siquiera saben lo que les hablaste hace 8, ¿sí? Nada, porque no hay pasión, ¿sí? Ve a un Apolos, ve a un Cornelio, ¿sí? Ve a un Pablo, ve a un Juan, o sea, etcétera, ¿sí? Esos son los cristianos, son los únicos que se salvan. Eso es nacer de nuevo, ser hecho nuevo de a de veritas. Ahora te das cuenta que no era una metáfora. Ahora te das cuenta que realmente es una obra sobrenatural. Fíjate cuántos versículos hablan sobre el nacer de nuevo. Te los voy a leer rápido. Dice Santiago 1:18: Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, nuevas criaturas. Primera de Juan 3:9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él, el Espíritu Santo, y no puede ya practicar pecado porque es nacido de Dios. Ahora dime si lo que te estaba diciendo son mis palabras. No. Está en la Biblia. Digo, para mí es lógico, y aunque no estuviera en la Biblia es lógico, porque si yo creí en un Dios de santidad que me dice que se me metió a vivir y a guiarme, tendría que guiarme a santidad, es lógico. Y que yo no tendría que estar practicando pecado, es lógico. Pero además está en la Biblia, no estamos hablando de filosofía, está en la Biblia, ¿sí? El que es nacido de Dios no practica pecado. Luego, primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno ya no le vence. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo. Dice, en algunas Biblias dice renacer. Nos hizo nacer de nuevo o renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Primera de Juan 2:29 dice: si sabes que Él es justo, sépase también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El que hace justicia es nacido de Él. Romanos 9:8 dice: los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino los que descienden de la promesa. Romanos 8:14 dice: porque todos, fíjense con este verso, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, esos son hijos de Dios. Pregúntate, hermano o hermana, ¿te está guiando el Espíritu Santo de Dios? Muchos en necedad en este momento dicen: sí, hermano, me guía. Yo ya no soy el mismo. Sí, hombre, mira, hasta un budista no es el mismo si antes no era budista y se mete al budismo, cambia su filosofía y su forma de ser, un poco, ¿sí? Hasta un católico que se va a un retiro, llega y ya cambió, es un poco diferente, ¿no? Pero Dios no dice que te cambia un poquitín, dice que te hace nuevo. Entonces muchos en esa edad dicen: sí, pero es que yo ya he cambiado cosas. Bien,
¿Te guía el Espíritu Santo de Dios? Porque cuando yo te empiezo a preguntar cuánto lees la Biblia, cuánto oras, cuánto ayunas, cuánto predicas el Evangelio, cuánto sabes de Dios, cuánto amas, cuánto perdonas, cuánto etcétera, resulta que siempre me dicen, bueno, sí, no, por ahí no. Bueno, así, en eso sí le fallo a Dios. Bueno, no, sí, la Biblia no la he leído. Bueno, entonces no te está guiando el Espíritu de Dios. Y si dices que sí, te condenas más. Porque estás diciendo, sí, Dios me guía, pero a mí me encanta desobedecerlo. Como los del mundo, los del diablo, igualito. Cuidado. Pero no, es que Dios no es inútil para no guiar a alguien a lo que Él dijo que lo iba a guiar. Santidad, justicia, verdad. Luego dice, 1 de Juan 3:10, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su prójimo o a su hermano. Como verás, mi hermano, mi hermana, o amado cristiano, nada tiene que ver una oración del pecador con nacer de nuevo. O sea, primero no está en la Biblia, segundo no es nada de esto que estamos viendo. No tiene nada que ver un te acepto Jesús, te acepto. No, es una blasfemia eso. No tiene nada que ver un simple confiesa a Jesús con tu boca, no tiene nada que ver eso. Aunque Romanos 10:9 lo dice, pero no es el único versículo. Y además ya vimos hace 8 días que primero tuviste que entregarte para después confesar, no al revés. Y ejemplos de esto, mis hermanos, son, por ejemplo, miren, Simón el mago, fácil. Simón el mago se metió al agua, dice la Biblia, se bautizó. Dice que Simón el mago creyó el evangelio. Y mira que ese evangelio no se lo predicó a medias Felipe, ¿o sí? No, ¿Felipe andaba evangelizando y no sabía ni qué evangelizaba? No, Felipe le predicó el evangelio completo. A diferencia de ahora lo que no hacen los pastores. Felipe sí lo predicó completo. Simón el mago sí oyó el evangelio completo y verdadero. Y dice la Biblia, Simón creyó también la predicación de Felipe y se bautizó y confesó a Jesús. Se bautizó. ¿Y qué llegó a decirle Pedro? Mira, Simón el mago. Mira, Simón el mago, tú no eres de este reino de nosotros. Tú no tienes parte ni suerte con nosotros, los hijos de Dios. Fíjate que no le dijo, mira, Simón, tú ya eres cristiano, ¿sí? Porque ya aceptaste a Jesús y te bautizaste. Y bueno, eres santo, pero arrepiéntete de esos pecados, Dios te puede perdonar, Dios es fiel y justo. No dijo eso, como sí lo dice Juan a los que seamos de Dios, 1 de Juan. Pero Pedro a este no le dijo, tú eres cristiano y estás en una falta. No, le dijo, mira, tu corazón no es recto delante de Dios. Así que arrepiéntete, a ver si Dios te perdona tus maldades. Porque tú no tienes parte ni suerte con nosotros en este reino. Tú no eres de Dios. Eso está en la Escritura. Se bautizó, creyó, oyó el evangelio completo. Y otra cosa que muchos cristianos ni siquiera hacen, andaba para todos lados con Felipe a donde Felipe andaba predicando. Lo dice la Biblia. Ahí andaba Simón el mago, ahí andaba, sí, manito, vámonos Felipe, ven, yo te llevo en mi burro, o en lo que sea. Ahí va. Parecía tremendo cristiano, pero no lo era. Porque los frutos no nada más son lo que se ve de repente, sino lo que hay en el corazón y que a veces sale manifiesto, como querer poder por parte de Simón el mago. Otros quieren dinero, ¿sí? Otros quieren, no sé, gloria, ¿no? Pero ese Simón el mago sí se bautizó. Ahora que alguien me diga que nacer de nuevo y ser de Cristo y entrar arriba es meterse al agua a bautizar. No es eso, ¿sí? Simón el mago ni siquiera nació de nuevo. No es que nació de nuevo y se volvió para atrás, no. Pedro le dijo, no eres de los nuestros todavía, arrepiéntete. Pero me bauticé, ya confesé a Jesús, hice la oración de fe. Mangos, así no es el asunto. Eso no es lo que predicó Jesucristo, ¿sí? Otro ejemplo, en Hechos 19:3, donde había unos que ya habían creído en Jesús y se bautizaron conforme a lo había ordenado Juan el Bautista. Pero dice la Escritura, pero aún no habían recibido Espíritu Santo. Y Pablo llega y les dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en Jesús? Fíjate, si creyeron, si lo confesaban, ya se hacían llamar discípulos. Ahí en la Biblia dice seguidores de Cristo o discípulos, ¿sí? Porque seguidor de Cristo puede ser cualquiera,
Cualquiera puede seguir a Cristo, pero que sea nacido de nuevo es diferente, ¿sí? Que haga lo que verdaderamente Cristo dijo, de que ame, de que se arrepiente, etc. Eso es diferente. Entonces puede ser un discípulo falso. A ver, ¿no Judas era un discípulo de Jesucristo? Sí. O sea, para que me entiendas, que ser discípulo cualquiera, ser hijo de Dios no todos. Ser cristiano cualquiera, ser hijo de Dios nacido de nuevo no todos. Entonces, dice que estos de Hechos, Pablo llegó y les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando nacieron? Digo, cuando creyeron en Jesús. No, ni hemos oído del tal Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Le dijeron ahí en Hechos 19. Y Pablo les dice, bueno, pues entonces, ¿en qué se bautizaron o cómo? Pues en el bautismo de Juan. Pero la Biblia dice que solo se salvan los que reciben Espíritu Santo, que es el sello que nos marca como hijos de Dios, que nos hace ciudadanos del cielo, ¿sí? Que son las arras de la promesa, el Espíritu Santo. El que no tiene Espíritu Santo, dice en Romanos 8, no es de Dios. Y si alguno, dice el versículo, si alguno no tiene el Espíritu Santo de Dios, no es de Dios. Literal, no le estoy cambiando, así dice. Entonces, estos de Hechos 19 todavía no eran de Dios, pero ya eran seguidores de Cristo, discípulos, iban a la iglesia. ¿Qué les faltaba? El verdadero arrepentimiento producto de oír el verdadero evangelio, porque el que oyeron fue incompleto. Solo oyeron el bautismo de Juan y no oyeron las enseñanzas de Jesucristo y los de los apóstoles, ¿sí? Entonces, no tiene nada que ver con oración de fe de pecador, ni de te acepto Jesús, ni con ir a la iglesia. Hay que nacer de nuevo. Como verás también, no tiene nada que ver con bautizarse en agua, ¿sí? Con lo que tiene que ver es con nacer de nuevo de a de veras y ser convertido. Ojo con esto, hermano. Convertido en una nueva criatura, otra cosa diferente, ¿sí? Convertíos. ¿Por qué convertíos o conviértanse? Conviértanse. ¿Qué es convertirse? ¿Qué entiendes por convertirse? Mira, Jesús convirtió el agua en vino. No es lo mismo, no es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Convertir algo significa pasar a ser otra cosa absolutamente diferente. Y en el caso de un nacido de nuevo, convertirse, ser convertido, ser nacido de nuevo de un nuevo espíritu es literal. Pasa a ser una nueva criatura diferente. Antes era un simple ser humano, ahora es un santo de Dios. Mira, si Dios convirtiera a un hombre pecador, cuando este hombre pecador se arrepintiera de sus pecados y Dios lo convirtiera en un caballo, ¡paz! Ya eso sería grande cosa, un milagro poderoso, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque lo convirtió en otro animal, ¿sí? Que el hombre humano es del reino animal. Lo convirtió en otro animal, en un burrito. Pues es grande cosa, pero todavía el que un cristiano nazca de nuevo es más grande cosa. ¿Por qué? Porque en el caso de que lo convierta en burrito, Dios lo estaría convirtiendo de un hombre humano, un ser de esta tierra, en otro ser de esta tierra. De hombre a caballito o a perrito o a gatito. De ser de la tierra a otro ser de la tierra, aunque ya es grande milagro. Pero en el caso del nacer de nuevo es más grande. Porque Dios convierte a un ser humano de la tierra en un ser celestial del cielo y ya no un simple humano. Pasa a ser de otra creación, nueva criatura muy diferente que ya no es ni de este mundo. Y no me lo creas a mí porque yo lo diga. En Juan 8:23 les dijo el Señor Jesús a los malvados fariseos y impíos, pecadores, hipócritas. Les dijo: yo les he dicho a ustedes, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, le dijo a los pecadores. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Bien, a esos les dijo a los pecadores, son de este mundo. Pero miren lo que les dice a los que ya son suyos. En Juan 15:18 dice: si entonces ahora el mundo os aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran todavía del mundo, el mundo los amaría como aman a lo suyo. Pero porque ya no sois de este mundo,
Antes yo os saqué de entre este mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora dime si Jesús mintió cuando dijo, ustedes ya no son de este mundo. No, es que es literal. Te convirtió de un simple ser humano a un ser celestial. Por eso dice ahí con Nicodemo en Juan 3, el que es de carne, nació de carne, carne es, pero el que nace del Espíritu, Espíritu es. Ya no eres de este mundo. Ahora el que nació de nuevo es como un ángel atrapado en un traje espacial de este mundo que se llama cuerpo de carne, pero el alma que está dentro ya es, como dijo Jesús, seréis iguales a los ángeles, lo dijo en un pasaje. Cuando nace de nuevo la persona, pasa a ser una criatura celestial que vive todavía momentáneamente en esta tierra, que ya es santo, hijo de Dios, santificado, tiene espíritu de Dios, aunque utiliza el mismo cuerpo, ¿sí?, para que pues trabaje para Cristo todavía un rato, pero ya el de adentro no es el mismo. Eso es lo que debes de entender, no es el mismo. Ayer era satánico y hacía misas negras, se entregó a Jesús en la noche, recibió Espíritu Santo nuevo, y hoy lo ves con la Biblia en la calle predicando, y lo ves y dices, ¿qué no es fulanito? Y alguien te dice, no, se parece, pero es otro. El cuerpo es el mismo, pero por dentro sí es otro. Literalmente sí es otro. El de ayer hacía misas negras, el de hoy anda predicando el evangelio lleno de gozo y exponiendo su vida a que lo maten por causa de Cristo. ¿Qué pasó? ¿Y por qué a ti no te pasa? ¿Por qué todavía anda el cristiano medroso hasta de hablarle en el trabajo a los compañeros, de decir soy cristiano? Pues es que ¿dónde está el Espíritu Santo? De poder. Ese satánico es nueva criatura, tiene nuevo espíritu. Date cuenta que fue convertido de un hombre mortal, miserable y pecador en un ser celestial que vive en esta tierra predicando todavía un rato. Obra sobrenatural. Te das cuenta que nacer de nuevo es real, de a de veras, literal, y es sobrenatural. No es cuestión de hombres, no es cuestión de iglesias, no es cuestión de denominaciones, no es cuestión de que un pastor te ministre bien, o que te imponga las manos o que ore por ti. Nada de eso es sobrenatural, solo Dios lo puede hacer. Dar Espíritu Santo solamente Dios lo puede hacer, ¿sí? Y transformarte en un momento de un ser natural de esta tierra en un ser espiritual, santo hijo de Dios, santificado, nueva criatura, solo Dios lo hace. Es sobrenatural. Quiero que entiendas eso. Es sobrenatural. De cierto te digo, si no naces de nuevo del Espíritu Santo de arriba, no puedes entrar en el reino de Dios. No te sorprendas de que te he dicho, te es necesario nacer de nuevo. Así dijo el Señor. Hasta aquí hablamos sobre qué es nacer de nuevo y cómo se evidencia claramente que eres nueva criatura. Si no lo has hecho, no has nacido de nuevo, si te está esta predicación, estas palabras, versículos, muchos y varios más que hay, te está redarguyendo y dices, yo habré nacido de nuevo. Ay, Dios mío, yo soy cristiano desde hace 5 años, pero yo de verdad vivo en santidad, te obedezco en todo, estoy dando frutos, me mueve tu espíritu a santidad y a justicia y verdad y amor y todo, o no. Creo que no. Entrégate hoy. O sea, no pasa nada ya. Te pudiste haber muerto antes, te ibas al infierno, ahí sí pasaba. Pero hoy, olvida el pasado. Entrégate hoy. No estés dudoso, seré o no seré. Entrégate y dile, Señor, hoy sí, me entrego de a de veras. Me entrego, conviérteme en una nueva criatura, dame tu espíritu, me duele, me arrepiento. Pero no es nada más que se lo digas. Si tú mañana vas a seguir sin fruto, sin trabajar para Dios, poniendo primero tu vida antes que Dios, no teniendo amor, perdón, misericordia, no amando la Biblia y leyéndola, escuchándola, no predicándola, no poniendo a Dios por primero, si vas a seguir así, aunque le digas hoy y llores muchísimo, no nacerás de nuevo, porque a Dios nadie lo engaña. Nacer de nuevo tiene que ser como una convicción de que verdaderamente te quieres entregar a Jesús para obedecerle en todo, arrepentido de tus pecados, de tu maldad, de tu suciedad. Debe de haber dolor en tu corazón por todo eso, ¿sí? Y hay otros requisitos para nacer de nuevo, pero mínimo es arrepentirse de todo corazón. De aquí a 8 días vamos a ver ahora cómo nazco ya de nuevo, pues, qué requisitos hay, qué debo de seguir. Son sencillos.
van implícitos con el nacer de nuevo, van implícitos, pero son necesarios y muchos no lo saben y creen que nacieron de nuevo cuando les faltan 5 de los 8 o 9 requisitos que hay. Y cuando les preguntas por el otro, el 6, el 7, dices, ¿hiciste esto? No. ¿Y te pasó esto? Y según la Biblia, ¿hiciste esto también cuando le pediste perdón a Dios? No. ¿Y esto? No. Entonces, ¿nomás hiciste esto y esto y esto? Sí. ¿Y esto no? No. No pudiste nacer de nuevo. La Biblia lo dice. De aquí a 8 días lo vamos a ver. Mientras tanto, hoy vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Vamos a orar, hermanitos. Padre bueno y precioso, bendito seas.